en esta mañana bajo el tema la marca que nos debe distinguir. Así que si yo le hago a usted esa pregunta, ¿cuál es la marca que nos debe distinguir? A ustedes le puede llegar muchas cosas a la mente y vamos primeramente a definir lo que quiere decir la palabra marca. Y conforme al diccionario de la Real Academia Española, dice que marca significa señal que se hace o se pone en alguien o algo para distinguirlos o para denotar calidad o pertenencia. También marca significa señal o huella que no se borra con facilidad. Me gustó esa. Señal o huella que no se borra con facilidad. Y si nosotros como cristianos, nacidos de nuevo, pensamos en marca, pues lo primero que nos va a llegar a la mente es la marca del sello del Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Que cuando nosotros llegamos a Cristo, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, el Espíritu Santo nos ungió, nos convenció de nuestra condición pecaminosa y de la necesidad que teníamos de un Salvador. Porque alguien que se está ahogando necesita un Salvador, ¿verdad que sí? Pues nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitábamos un Salvador y ese Salvador llegó a tiempo, que es Jesucristo, pero que es el Espíritu Santo el que vendría a dar a conocer esa obra en el Calvario para salvación de las vidas. Y una vez nos convenció de pecado, nos arrepentimos porque Él fue el que puso ese deseo en nosotros para arrepentirnos, hermano. Él llegó a nuestras vidas y el Espíritu Santo también llegó. Cristo juntamente con el Espíritu Santo. Y nos selló y ahora tal vez el mundo no puede ver esa señal, hermano. Esa marca el mundo no la puede ver en nosotros. Pero está en nosotros una marca que dice propiedad de Cristo, propiedad de Dios, propiedad del Espíritu Santo, aleluya. Y aunque el mundo no la puede ver, entre usted y yo y aquellos que han creído en Jesucristo, dice la palabra que ese Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso cuando usted conoce a otro hermano que no es de la congregación y empiezan a hablar de Cristo, hay algo que nos une, hay algo que nos atrae. Y es ese Espíritu Santo que mora en todo aquel que ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Qué bonito, ¿verdad que sí? Y eso lo podemos ver bien claro. Vamos a leerlo para que el que escucha, que no tiene mucho conocimiento de la palabra, vea y crea que realmente el Espíritu Santo mora en aquellos que conocen a Cristo y que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Dice Efesios capítulo 1, verso 13, lo voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas. Dice en Él, en Cristo, también vosotros, usted y yo, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con Él, en Él, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Vio? No lo puede ver el mundo, pero Él está en nosotros. Y hoy vamos a hablar de la marca, pero no de la marca del Espíritu Santo. Solamente yo quería dejar eso bien claro. La primera marca nuestra que nos hace ver que realmente somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y vamos a estar hablando de la marca por la cual Jesús dijo que todos sus discípulos iban a ser conocidos, distinguidos. La marca que nos distingue. ¿Okay? Y lo vamos a ver cuál es la marca que todos los hijos de Dios debemos reflejar, nos debemos distinguir, conocer, dar a conocer desde lejos que aunque como le dije, el Espíritu Santo no se ve, la marca de la que vamos a hablar ahora no se ve, pero sí se puede ver en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de ser, porque es una acción. Y la vemos en Juan capítulo 13, verso 35, para los que toman nota. ¿Cuál es la marca que todos los hijos de los cuales todos los hijos de Dios se debe distinguir? Y lo dice así: en esto conocerán que sois mis discípulos,
si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo iban a conocer que somos discípulos de Cristo? Porque llevamos una Biblia en la mano. Oh, porque vamos a la iglesia, Alcida. Porque trabajamos para el Señor. Por el amor que tengamos y que íbamos a tener y que tenemos que tener y que tenemos que mostrar los unos con los otros. Y dice, hablando de ese amor, de dónde proviene ese amor, de dónde, cuál es el origen de ese amor que está en nuestros corazones. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿De quién es el amor? Es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios es la personificación del amor. Así que dice que nos tenemos que amar unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. Así que para amar conforme a Dios tenemos que ¿qué? Haber nacido de Dios. Porque cuando nacemos de Dios, entonces es cuando tenemos el privilegio de comenzar a conocerlo. Usted no conoció a Dios el día de su salvación. No, el día de su salvación fuimos salvos. Fuimos limpios por la sangre de Cristo. El día de la salvación fue que entramos al reino de Dios para entonces comenzar a conocer a Dios, aquel que nos salvó, aquel que dio su vida en el Calvario, aquel que nos salvó aun cuando nosotros éramos pecadores, que no esperó que nosotros dejáramos de hacer las cosas malas y dejáramos de pecar para entonces salvarnos. No, una vez somos salvos, ahora el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros y comienza a capacitarnos, nos capacita para poder conocer a ese Dios de amor. Amén, qué lindo es el Señor. Y este amor, hermano, que está hablando la palabra, nada tiene que ver con el amor del mundo. El amor de Dios y el amor del mundo son dos cosas completamente diferentes. Porque hay gente que dice que ama a Dios, pero no conoce a Dios realmente, porque a Dios solamente el amor de Dios y el conocimiento de Dios solamente vienen a través de Jesucristo, del arrepentimiento, el nuevo nacimiento. Así que el amor de Dios, aun cuando usted escuche afuera personas muy bien intencionadas, de buena conducta, de buena familia, como nosotros decimos, y aun aquellos que están hundidos hasta lo último del pecado, porque usted le puede preguntar por ahí a un borracho o a alguien que está fuera de sí, ¿tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios, tú sabes que yo amo a Dios. Así dice el moreno, ¿verdad? Ellos aman a Dios, pero no realmente, no conocen realmente ese Dios de quien hablan. Están hablando de un Dios que realmente no conocen y como no lo conocen, no lo pueden amar. Así que tenemos que entender que Satanás distorsionó todo lo que Dios creó. Y distorsionó el amor. Y a través del amor engaña a tantas y tantas y tantas personas. Dejando saber, no, pero si Dios es amor, Él me acepta como yo soy. No, pero es que ese Dios que tú estás hablando, tú no lo conoces. Ese no es el Dios del verdadero amor. Así que el mundo ofrece un amor condicionado a sus propios beneficios, a su propia manera, a su conveniencia, o un amor lleno de orgullo, de vanidad, de sensualidad, de cosas que realmente nada tienen que ver con Dios. Es un amor ficticio que hace más daño que bien. Así lo dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Sigo leyendo la Biblia de las Américas. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. La
Reina Valera lo dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no ama a Dios, si no ama al hermano, ¿cómo puede que lo ha visto, que lo hemos visto? ¿Cómo entonces podemos decir que amamos a Dios que no lo hemos visto? Así que mire cómo el Señor nos hace ver realmente qué es el verdadero amor, el conocimiento del verdadero amor y cómo se reconoce y en quién se reconoce. Dice, este es el yo amo a Dios del mundo. Dicen amar a Dios, pero lo odian con las maneras que hacen, matan, son mentirosos y con sus actos demuestran que odian a ese Dios a quien dicen amar. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a obedecer, no están dispuestos a dejar sus malos caminos. La palabra dice que la luz vino al mundo, pero como los hombres amaron más las tinieblas, o sea, más el pecado, más las cosas, entonces rechazaron a Dios. El mundo se dice y se contradice. Dice que ama a Dios, pero con sus actos lo rechazan. Y lamentablemente, hermano, tenemos que decir que conforme a lo que esta palabra está diciendo, tenemos que reconocer que también, lamentablemente, así ocurre en la iglesia. ¿Por qué? Porque Juan le está hablando a la iglesia. Primera de Juan. Juan le está hablando a la iglesia. Juan no le está hablando al mundo. Juan está hablando del verdadero amor que debía haber en nosotros como hijos de Dios y cómo sabemos si realmente estamos en ese verdadero amor. Si realmente estamos amando a Dios como nosotros decimos amarlo. Y por eso nos trae la palabra. La palabra nos confronta, hermano, para que nosotros podamos caminar en la verdad. Porque este corazón es bien engañoso. Porque las buenas ideas y las buenas intenciones que nosotros podamos tener cuando las comparamos con la palabra del Señor, nos damos de cuenta que no es así como creemos. Entonces, el Señor nos muestra a través de su palabra lo que verdaderamente es la verdad, lo que verdaderamente es el amor y cómo sabemos si realmente el amor de Dios está en nosotros. Y nos pone un ejemplo sencillo. ¿Tú quieres saber si realmente tú me amas? ¿Tú amas a tu hermano? Oh, sí, a mi amigo que va conmigo a la iglesia, sí, yo lo amo. No estoy hablando de ese. El que está sentado al lado izquierdo. Entonces, el Señor nos confronta a nosotros mismos. ¿Por qué, hermano? Porque nos ama. Y Él quiere que nosotros disfrutemos de ese amor que ya Él ha derramado en nuestros corazones. Pero que para poderlo disfrutar, nosotros tenemos que caminar en su verdad, en obediencia. Entonces, Juan está hablando a la iglesia que aquel que ama a Dios es aquel que ama a su hermano. Juan, Jesús dijo en Mateo capítulo 15, verso 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es una cosa, en mi nacionalidad, dicen que del hecho al trecho hay un gran, ¿cómo dicen? Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Okay? Y nosotros no tenemos el problema de no conocer la verdad. Nosotros no tenemos ese problema. Conocemos mucho la palabra, ¿verdad que sí? Muchísimo. Gracias a Dios por la congregación donde nos ha puesto, que nos han enseñado la palabra conforme lo dice la Biblia. Así que nosotros tenemos mucha palabra. El problema de nosotros no es el conocimiento de la palabra. El problema siempre de nosotros va a ser el ponerla en obras. Y es lo que dice la palabra, que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y allí es donde esta lucha con esta carne y este espíritu siempre andan peleando, porque realmente en nuestro espíritu anhelamos y deseamos caminar obedeciendo a Dios. Pero esta carne siempre anda tirando para el otro lado, pero gracias a Dios por Jesucristo, por su Espíritu Santo, hermano, que está en usted y en mí, y nos convence para que nosotros nos volvamos del camino que creemos que estamos bien y volvamos al camino derecho. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por nuestra propia fuerza no la podemos hacer, pero se requiere de nosotros humildad, se requiere de nosotros sometimiento al Espíritu y a esa palabra para que nosotros podamos disfrutar de esas bendiciones que Dios nos da a través de su palabra. Así que la palabra es clara. Es imposible que amemos a Dios si no amamos a nuestros hermanos.
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y Primera de Juan también sigue diciendo en el capítulo 3, vamos a leer el verso 10, 11 y después pasamos al 14. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10, 11 y 14, lo expresa de esta manera. Sigo hablando a través de la Biblia de las Américas. Es bien parecida a la Reina Valera. Así que dice, en esto se reconocen, reconocer esa marca, una marca. Por la marca usted reconoce el artículo, ¿verdad que sí? Dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, ¿qué dice? No es de Dios. Y nosotros pudiéramos decir, sí, nosotros sabemos eso. El que no practica la justicia no es de Dios. Pero mire cómo sigue, tampoco. Aquel que no ama a su hermano. Y ahí es que nos chueca. No, espérate, yo estoy de acuerdo en que los injustos, los que no practican la verdad, los que no practican la justicia, esos no son hijos de Dios. Si nos hace tan fácil distinguirlos y señalarlos también. Pero cuando venimos a la otra parte, que Juan dice, tampoco aquel que no ama a su hermano. Espíritu Santo, ministra nuestra vida y gracias porque nos ama. Juan hace una división entre quién, entre los hijos de Dios y los hijos de quién. Y dice que todo aquel que no practica la justicia no es de Dios y tampoco aquel que no ama a su hermano. El que no ama a su hermano, entonces quiere decir que no es de Dios. Lo dice bien claro. Dice, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Entonces, tampoco aquel que no ama a su hermano es de Dios. La marca del amor y de la justicia es la que nos tiene que distinguir como cristianos y como hijos de Dios. El amor, la justicia, y ponemos también la santidad, aunque no está en ese verso. Estas tres deben ser las marcas o características visibles de todo aquel que dice amar a Dios. ¿Lo tomó? Y el verso 11 sigue diciendo, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Y a qué se refiere Juan cuando está diciendo desde el principio? Hermanos, desde que andaban con Jesús, que Jesús se los dijo. No fue allí que el pueblo de Israel recibió ese mandato de amarse los unos a los otros. Lo vemos en Levítico capítulo 19, verso 18. Donde Dios le mandó al pueblo de Israel diciendo, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Dice el 11, porque este es el mensaje que había recibido desde el principio. Este mensaje de amarse los unos a los otros ya venía desde la ley de Moisés. Que estaba el pueblo de Dios, está hablando del pueblo de Dios, amarse los unos a los otros. Y cuando viene Cristo, le añadió, y a los enemigos. Entonces, dice Mateo 22, versos 37 y 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. O sea, que de los 600, creo que era 603, 615, no me acuerdo muy bien, pero sé que son 600 y pico. ¿603? 30, 630. Wow, ¿ya eso? Es que la enseñanza de la palabra no es en vano. De todos esos 630, Jesús los resumió en dos.
Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, vamos entonces a poder amar a nuestros, los unos a los otros. Nos vamos a poder amar nosotros los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, nosotros queremos el bien para nuestro prójimo. Y si nosotros queremos el bien para nuestro prójimo, no vamos a infringir la ley. O nos vamos a cuidar de infringirla. Y si la infringimos, la vamos a reconocer y nos vamos a arrepentir. Dios es bueno. Sigue diciendo el verso 13 de Primera de Juan capítulo 3. Hermano, no os maravilláis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Dice que no nos maravillemos de que el mundo nos odie. Que no nos sorprendamos. No se preocupe si el mundo no le ama, si el mundo le rechaza. Alégrese, o que dice la palabra que bienaventurados soy cuando por su causa nos vituperen, o sea, nos rechacen, nos odien, nos echen para el lado, hasta nos maten. Dice la palabra. Así que no nos maravillemos que el mundo no nos quiera. Ay, pero es que allí no nos quieren, yo no sé qué pasa, porque nosotros somos la iglesia y estamos aquí y lo que estamos haciéndole bien a la sociedad, no sabemos por qué se levantan con nosotros. Antes los gobiernos respetaban más la iglesia y le decían a la iglesia, a las familias, vayan a la iglesia, lleven su familia a la iglesia, eso es bueno. Hasta que el diablo se dio de cuenta, dijo, no, algo hay que meter aquí en el gobierno que están aconsejando a la gente que vaya a la iglesia. Vamos a romper las leyes porque cada cual tiene derecho a hacer lo que él quiera. Y allí comenzaron a meterse con la iglesia sin saber que se estaban metiendo con Dios mismo. Así que estas cosas no deben preocuparnos, mas sí hay algo que debe de preocuparnos y prestar atención, y es de amar a nuestros hermanos. Porque en esto tenemos testimonio de que somos salvos, de que hemos pasado de muerte a vida, de que realmente somos hijos de Dios. Porque el que no ama dice que permanece en muerte, y el que está en muerte quiere decir que no está vivo, que está muerto espiritualmente, que aún no ha sido salvo. No estoy hablando de los muertos que están enterrando hoy en el cementerio, hermano. Estoy hablando de los muertos espiritualmente. Y todo aquel que no tiene a Cristo está muerto, como dice la palabra, muerto en sus delitos y pecados. Que oramos al Señor para que el Señor en este día añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Esa oración debe de estar en nuestros labios todos los días. Señor, añade a tu iglesia en este día a los que han de ser salvos. Que la palabra tuya, Señor, abra los ojos de los ciegos, de los sordos espirituales, para que vengan y nazcan de nuevo en ti, porque el que no nace de nuevo no va a poder ver a Dios. Bendito tu nombre. Esto es algo para tomarlo muy en serio, hermano. A veces lo tomamos muy en poco y no tomamos en cuenta nuestras actitudes los unos con los otros. Nuestro trato los unos con los otros refleja si verdaderamente amamos a los hermanos como creemos o decimos. El trato que tenemos los unos a los otros, hermanos. Y esto no quiere decirle que yo voy a estar detrás del hermano complaciéndolo, que a ver como esto, que lo otro. No. Nuestro trato diario, de la manera que nos comunicamos, la manera que cada vez nos encontramos el uno al otro, cómo nos tratamos, cómo nos servimos, cómo mostramos ese amor hacia a nuestros hermanos. El amarnos los unos a los otros es la marca que nos debe distinguir en todo lugar que estemos o vayamos. Y es un mandato que debemos obedecer, y es posible amar a todos los hermanos, aun aquellos que nosotros decimos que son un poco difíciles. Todos somos difíciles para alguien. Nosotros decimos, ay, qué hermanos que son bien difíciles de amar. Pues hermano, yo también soy bien difícil de amar. Pregúntele a aquellos que no le caigo bien. ¿Okay? Todos estamos en el mismo barco. Porque es esta naturaleza que nos hace ser así. Pero el que nos une es el Espíritu Santo, es Cristo en nosotros, que nos ha capacitado para que nosotros podamos amarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros en toda circunstancia que podamos estar y de la manera que nos podamos levantar. Porque a veces, hermano, yo me levanto por el lado equivocado de la cama, como nosotros decimos. Yo no sé si usted sabe qué es eso, pero hay días que nos levantamos por el lado equivocado de la cama.
Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo viene y dice, mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, sí, Señor, necesito de ti. Ayúdame, ayúdame, porque hoy no sé qué me pasa. Y es esta carne que siempre está en lucha con el Espíritu, tratando de que yo haga lo que yo no quiero hacer. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, hermano, porque imagínense si no tuviéramos a alguien que nos aguantara. Hacíamos y deshacíamos y nada de lo que hagamos y deshacíamos iba a ser agradable a Dios. Mira cómo dice el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, versos 22 al 25. Dice, y esto lo voy a leer en diferentes versiones. Dice la Biblia de las Américas, verso 22 al 25 de Primera de Pedro. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Mire, vamos a comérnosla poquito a poquito, cucharita a cucharita. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, o sea, que no se daña, que no se marchita, que es permanente. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Verso 24, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Séquese la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es la que nos fue predicada. Mire cómo dice este mismo verso en la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Es cuando nosotros obedecimos el evangelio de salvación, cuando nosotros recibimos esa palabra de la cruz, que es la única que salva a los hombres, que es la única que quita el pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra manera, como hemos dicho otras veces, que aunque te laves con lejía, el pecado en el corazón permanece. El pecado solamente puede ser extirpado a través de la sangre de Cristo en el Calvario. Y cuando nosotros creímos, obedecimos esa verdad del evangelio, dice que ustedes quedaron limpios de sus pecados. Hermanos, créalo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos limpió cuando llegamos al evangelio y nos sigue limpiando. Oh, pero eso fue cuando vine en el evangelio, hermano, y ahora yo he hecho tantas y tantas cosas. ¿Tú crees que Dios todavía me va a seguir perdonando? Sí, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solamente tenemos que arrepentirnos y volvernos de nuestros malos caminos, como dice la palabra. No podemos practicar el pecado. El cristiano no practica el pecado. No es que no nos equivoquemos, no es que nos pequemos, pero en nuestro corazón está bien lejos de ofender a Dios. Aunque reconocemos y entendemos que lo ofendemos todos los días. Pero gracias a Dios por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y nos vuelve nuevamente a Él para que nosotros podamos seguir cumpliendo la voluntad de Él aquí en la tierra. Dice, por eso ahora, dice, vamos a volver, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos. Porque Cristo nos salvó. Porque nos hizo sus hijos. Porque somos salvos. Ahora, nosotros tenemos, hermanos, que amarnos los unos a los otros. Amar unos a otros con amor sincero. ¿Mire cómo es el amor? No simplemente decir yo lo amo. No, esto envuelve mucho. Ámense profundamente de todo corazón. 23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios, como dicen las Escrituras. Vamos a leer solamente esos 2 versos de cada versión. La Biblia, Dios habla hoy, dice, ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Pues ustedes han vuelto a nacer
Y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. ¿Cómo le gustan esas traducciones que hablan en el texto? Para que no quede duda. ¿Okay? Esta es la palabra del evangelio que se nos anunció. En otras palabras, Pedro, hermano, nos está haciendo ver, entender, abrir el entendimiento, que si nosotros hemos nacido de nuevo, este nuevo nacimiento, a través de este nuevo nacimiento, el Señor nos capacita, el Señor nos enseña, el Señor nos permite que nosotros podamos ahora amarnos los unos a los otros. Porque antes andábamos en una guerrilla completa. No le voy a decir que ahora no andamos, pero después le digo por qué ahora andamos así. Si se anda así, ¿por qué? Pero antes, el que me la hacía me la pagaba y ya no sé de ti, tú por tu lado y yo por mi lado. Esa era la vieja pasada manera de vivir. Ahora no debe ser así, como dice Pablo. Ahora no debe ser así. Así que si nosotros hemos nacido de nuevo, Dios ahora dice su palabra que ha derramado su corazón, su amor sobre nuestros corazones. Y si Él ha derramado su amor sobre nuestros corazones, hermano, no es para que solamente digamos yo amo a Dios o Dios está en mí. No. Todo lo que Él nos da y todo lo que Él ha puesto en nosotros con un propósito. Así que dice, para que nosotros podamos amarnos con amor sincero, un amor transparente, un amor sin envidia, un amor sin celo, un amor sin egoísmo, sino con un corazón puro, transparente. Si hemos nacido de nuevo, es posible que nos podamos amar los unos a los otros entrañablemente, con un amor auténtico, de corazón puro, sincero, profundo, genuino, íntimo y verdadero. Esa es la manera que usted y yo estamos capacitados porque hemos nacido de nuevo para amar a nuestro prójimo, para amar a nuestros hermanos. Y todo esto, hermano, porque hemos nacido de nuevo. La nueva herencia que hemos recibido de parte de Dios. Aquí todas las cosas son nuevas. La manera de yo reaccionar, la manera de yo relacionarme con los demás, con mis hermanos, ahora puede ser diferente y debe ser diferente. Nuestro nuevo nacimiento no fue el producto de una semilla corruptible, como dice la palabra, de padre y de madre, sino una semilla incorruptible. ¿Y cuál es la semilla incorruptible? La palabra de Dios. Pero ¿qué tiene que pasar para que la semilla dé fruto? ¿Tiene que caer dónde? Cuando usted tiene unas semillas en un potecito de cristal, ¿usted puede esperar que salga algo de ella? Hay que ponerla ¿dónde? En la tierra y después esperar ¿qué? Que muera. Esa semilla tiene que morir para poder dar fruto. Si no muere, no va a salir nada de allí. Por eso que Jesús dijo que era necesario que Él muriera. Porque Él murió, porque cuando Él muriera iba a haber mucho fruto. Y que era necesario que Él también se fuera. Porque ahora es que después que Él muriera y ascendiera, entonces que el fruto de esa aflicción de Él en la cruz del Calvario era que íbamos a ver el resultado. Los discípulos iban a ver el resultado. Le dijo, ahora ustedes están tristes, pero no se preocupen, que esa tristeza se va a convertir en gozo. Y así fue. Ellos estaban tristes, todos, porque Jesús se había ido, pero Jesús le había dicho, no se preocupen. Está bien que ustedes estén tristes, pero tranquilos, porque va a llegar el momento en que esa tristeza se va a convertir en gozo. Y le damos gracias al Señor, porque nosotros estábamos metidos en la tristeza del mundo, sin fe y sin esperanza, pero cuando Cristo vino, aleluya, nació en nosotros, la vida de Dios. Ahora no estamos tristes, ahora estamos gozosos. No importa las tribulaciones, sí son parte, el Señor lo dijo, que iban a ser parte, pero que ese gozo, nada ni nadie nos lo iba a quitar. Así que, la palabra de Dios que permanece para siempre, que cumple el propósito por el cual salió de la boca de Dios.
Si el Señor ha dicho que la marca distintiva por la cual conocerían que nosotros somos sus discípulos sería el amor que tendríamos entre los unos a los otros, quiere decir que sí podemos amarnos los unos a los otros porque Él lo dijo. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que sí es posible amarnos los unos a los otros. Y ese amor no es solo de palabra, hermano, sino con hechos, con demostración de amor, sirviéndonos y soportándonos los unos a los otros en amor. Es muy fácil decir yo amo a mi hermano, pero el amor es una acción, es dar, es servir, es negarnos a nosotros mismos, es morir a nuestro yo. Cuando morimos a nuestro yo, hermano, sí podemos amar a nuestros hermanos. Si no morimos, no podemos amar hasta que no aprendamos a morir. ¿Y a morir a qué? A nuestro yo. A que yo siempre estoy bien. Y a todos nos pasa, hermano. Y que yo le diga que me haga un resumen, ese que me conocen hace tiempo. Mira todo esto. Oh, gloria a Dios, al Espíritu Santo, que es el que nos compunge. Y hermanos que gracias a Dios en su amor se allegan a nuestras vidas y nos dejan saber, mira cómo trataste a ese hermano, ¿no te diste de cuenta? A mí me lo han dicho, hermano. Yo de verdad, perdona, realmente esa nunca, en el espíritu ese nunca hubiera sido mi deseo. Pero si el Señor me lo manda a decir, o Él me lo compunge, o si yo no lo entiendo, Él tiene que mandarme a otro, que yo sea suficientemente, baje la cabeza y así, Señor, voy a ir porque es mi hermano. Yo no quiero que Él se vaya de la congregación. Yo no quiero que Él deje, primeramente, de servirte a ti, porque yo cometí un error y no lo quise reconocer. Porque todos cometemos errores, hermano. La palabra dice que el que no ofende de palabra, ofende de hecho. Eso es esa parte de nuestra humanidad. Pero la parte del Espíritu Santo es convencernos de que la acción que hicimos no es correcta, que herimos a nuestro hermano. Voy a donde mi hermano y hago las paces, le pido perdón. Cojo esa culpa. Sí, fue mi culpa. No, pero es que tú me hiciste eso, por eso yo te hablé así. No, eso hay que morir. Está bien, yo cojo todas las culpas, no hay problema. Él cogió todas las culpas por mí, porque yo no voy a poder coger las culpas de un hermano que dice que yo tuve la culpa. Yo pienso que no, pero si tú lo ves así, sí, hermano, no te preocupes, yo tuve está bien, yo corro mi responsabilidad, perdóname, por favor. Dios es bueno, hermano. No podemos amar hasta que no aprendamos a morir. Jesús demostró su amor hasta la muerte, hasta derramar su vida, su sangre. Y eso es lo mismo que Él espera de nosotros, que muramos a nosotros mismos para poder primeramente amarlo a Él y luego amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos y aún a nuestros enemigos. El nuevo nacimiento nos capacita para amar incondicionalmente. Si no lo estamos haciendo, no es porque no podamos, sino por nuestra propia indisposición, rebeldía o desobediencia de no quererlo hacer. Esto nos puede doler, hermano, pero es la verdad. Porque si el Señor dice que nosotros podemos hacer algo, nos manda a hacer algo, es porque Él ha puesto en nosotros lo que nosotros necesitamos para obedecerlo. Y si realmente nosotros no estamos amándonos los unos a los otros, si nosotros no estamos amando al hermano como el Señor nos manda a amarlo, el problema no es de Dios. El problema está en nosotros que preferimos por nuestra propia indisposición. No, déjalo que se vaya después, ya se le quitará. Rebeldía en nuestros corazones. Están allí, hermano. Está en este corazón, está la rebeldía y la desobediencia. Que no quiere obedecer, que no quiere hacer lo que el Señor nos manda a hacer. ¿Por qué? Porque eso requiere de yo bajarme. ¿Cómo yo voy a ir? Yo soy el líder, yo soy el pastor. ¿Cómo yo voy a pedirle perdón? El orgullo. Él es mi hijo, él tiene que hacer lo que yo le diga que tiene que hacer. A mí me pusieron a liderar, están supuestos a obedecer. Señor, reprenda esa actitud. Esa actitud no muestra que realmente amamos a los hermanos como el Señor nos ha mandado a amar.
esa actitud no está reflejando la marca que tiene que distinguirme a mí en medio de mis hermanos, en medio de mi casa, en medio de mi trabajo, en medio de donde quiera que yo esté. Hay una marca que tiene que distinguirme como hija de Dios, y no es que yo diga, yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Eso nadie lo va a entender. No, yo tengo la marca del amor de Cristo en mi vida. Que Él me amó tal y como yo era. Me salvó. No me rechazó. Me recibió tal y como yo era. Pero nosotros, esta carne, quiere demandar de los demás para que después nosotros podamos dar. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién se cree esta carne que es? Tenemos que matar esta carne. Tenemos que humillarnos los unos a los otros. Yo no me humillo a nadie. Pues no te preocupes, que si eres hijo de Dios, Él se va a encargar de humillarnos. Aprender a ser humilde. Y la única manera que podemos aprender a ser humilde es muriendo a nuestro yo. No hay otra. Es sirviéndonos los unos a los otros. No a los que nos gustan, no a los que nos caen bien, a todos. Hermano, Jesús nunca nos rechazó, nunca nos puso para el lado por causa de nuestros pecados y nuestra desobediencia. Él nos mostró su amor y aceptación en todo tiempo y espera que nosotros, sus hijos, tratemos de la misma manera a los demás. Preguntémonos, ¿cuál es la marca que nos distingue como cristianos, como hermanos, como hijos de Dios? ¿Cómo me conocen en el trabajo? ¿Cómo me conocen en la casa? Porque como nosotros decimos en la iglesia, como que toditos somos santos, como que toditos somos ángeles, tenemos alas. ¿Qué? Pero ¿cómo nos distinguimos allá afuera? ¿Cuál es la marca que nos debe distinguir? Sería muy propio decir la marca que nos distingue, porque esa fue la marca que dejó Jesús para que nos distinguieran donde quiera que estemos. Pero lamentablemente no podemos decir esta es la marca que nos distingue. Tenemos que ponerlo de esta manera. Esta es la marca que nos debe distinguir. ¿Por qué? Porque no estamos siendo fieles a esa marca. A ese mandamiento que el Señor nos mandó de amarnos los unos a los otros. De amar a nuestros hermanos. Porque está hablando de amar a nuestros hermanos, de la familia en Cristo. Aunque sabemos que se tiene que ver reflejado en nuestros hogares, con nuestra familia, en nuestras amistades y en el trabajo y en todo lugar. Porque alguien que nos conoce en el trabajo puede vernos que entramos a la iglesia. Adiós, mira, va a la iglesia. Y cómo se porta en el trabajo. Así que esta marca debe de distinguirnos. No es la que debe de distinguirnos, es la que nos distingue. Que el amor de Dios derramado en nuestros corazones, nosotros lo compartimos con nuestros hermanos. Y eso no quiere decir que, hermano, pero no es fácil. No, el Señor nunca dijo que fue fácil. Cuando el Señor nos mandó a decir, nos mandó a obedecer un mandamiento, no nos dijo lo que envolvía. Lo que teníamos que pasar para si lo cumplíamos o no. Él simplemente lo dio. Ámense los unos a los otros. Así conocerán todos. Todos, hermanos, no dice alguno, no dice, así conocerán la iglesia que ustedes son mis hijos. Dice, así conocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿Por qué? Porque la encomienda era ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, todos tienen que conocernos por el amor de Cristo en nuestras vidas, por la manera en que nos tratamos los unos a los otros. Para que esa encomienda dé fruto. Dice la palabra que comían todos juntos y tenían favor para con el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Comían los unos a los otros, se suplían las necesidades los unos a los otros. ¿Y qué es eso si no es la demostración del amor? El servicio que tenemos. El cuidado que tenemos los unos para los otros. Hermano, en eso consiste el amarnos los unos a los otros. No solamente en decir que yo amo a mi hermano. Es en la acción. El amor es una acción. Y en este mes el mundo celebra el amor. ¿Podemos nosotros mostrar con la marca que el Señor nos dejó que realmente nosotros somos portadores del verdadero amor?
para que otros se sientan atraídos y vengan y conozcan a Cristo. Sea el Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas en este día. Señor, ayúdanos.